¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora de DITEC en su tercera temporada. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este programa saliera al aire 3 años seguidos. Muchísimas gracias. Quiero remarcar que este programa es distinto. Queremos llevar la información vital para nuestros colectivos. Ello es la educación en derecho, concientizar a la población, a las autoridades y visibilizar la discapacidad, la EPOF, enfermedades poco frecuentes, y recordar que las personas con discapacidad somos sujeto de derecho, no objeto del derecho. Hoy es un placer recibir a mi querida Amalia Gamio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este humilde programa. Siempre que la convocamos, ella siempre está dispuesta a nosotros. Gracias, mi querida, y sea usted muy bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes como organizadores y a quienes nos están escuchando. ¿Cómo no voy a responder a su convocatoria? Nosotros en el comité, como expertos independientes, nos debemos a la sociedad civil, debemos estar en todo lo que sea medios de comunicación para difundir ampliamente lo que queremos, lo que acabas de decir, que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no objetos de que alguien les dé caridad o les dé asistencia. No, no, no. Sujetos de derechos como cualquier ciudadano y ser humano. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias, estimada. ¿Cómo se está trabajando en América Latina respecto a la discriminación y la discapacidad? Creo que América Latina está haciendo uno de sus mejores esfuerzos por luchar contra la discriminación hacia las personas con discapacidad. Hay una enorme cantidad de grupos que se han formado para, pues para tratar de visibilizar el tema de una manera muy entusiasta. Bueno, desde luego está la RIADIS, están organizaciones que se llama el Artículo 12, está la Coalición Latinoamericana para la Desinstitucionalización, es decir, solo por mencionar algunas, pero hay muchísimas. Eso a mí me entusiasma mucho porque ha hecho que, las personas con discapacidad, que son mayormente las que forman estos grupos, estas ligas, estas asociaciones, se unan y entiendan que para hacer realidad el nada sin nosotros, tienen que visibilizarse lo más posible. Tenemos tanto ellos como sus aliados que luchar. Pues sí, quisiéramos que los gobiernos respondieran de una mejor forma y que cumplieran con la convención, pero no siempre se ha podido y el esfuerzo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil es casi siempre lo que ha conseguido logros. Nada menos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, efectivamente fue un logro de la sociedad civil. Así que yo diría que América Latina tiene un 10 en el esfuerzo que está haciendo por visibilizar la discriminación contra las personas con discapacidad y desde luego prevenirla, evitarla a toda costa. Nosotros en el informe que hicimos de Uruguay, el informe Sombra, recalcamos que todavía existe la discriminación y que bueno, que nos falta todavía para poder llegar a que nos vean con otros ojos, que el sistema medicalista eh, podamos vencer, porque sigue y sigue. Es lamentable, pero
en Uruguay lo sufrimos, lo padecemos. Efectivamente, discúlpame que te interrumpa, pero es que es algo con lo que yo he venido luchando muchísimo últimamente porque la mayoría de los discursos de los gobiernos de todo el mundo, no nada más de nuestra región, inician casi diciendo que ya cambiaron el paradigma del modelo médico hacia el modelo de derechos humanos de la Convención y es falso de toda falsedad. La mayoría de los países sigue con ese enfoque médico que es el que ha causado que la implementación de la convención se retrase. Solo ese enfoque es el que ha causado el retraso de la implementación de la convención. Y Uruguay está en todos estos grupos que mencioné, porque tiene una sociedad civil muy, pero muy combativa y muy interesada, justamente como lo mencionas. Estimada, siguiendo esa línea, ¿qué es el derecho del acceso a la justicia para las personas con discapacidad? Un derecho importantísimo que se encuentra en el artículo 13 de la Convención. No solo el derecho a que cuando tengan que presentarse a un juicio, porque como cualquier persona puede haber cometido un delito, eso, el tener una discapacidad no lo exenta de cometer un delito. Y tampoco queremos que sea tratado como tradicionalmente de decir, por ejemplo, si es una persona que tiene discapacidad psicosocial o intelectual, pues él, no, él es un interdicto y hay que mandarlo a un hospital psiquiátrico sin un debido proceso. No, lo que quiere el artículo 13 es que tenga justamente acceso a un juicio justo, pero claro, con todas las ayudas y las salvaguardas que requiere su caso en particular. Así, no estamos viendo a la persona con discapacidad como sobreprotegiéndola, entre comillas, porque al mandarla a un psiquiátrico es lo peor que podemos hacer y sin enfrentarla a un debido proceso. Entonces ya existen, además del artículo 13, un documento muy importante que se hizo durante la pandemia, que es las directrices para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, donde viene detallado el proceso que se requiere para apoyarlas, para que tengan salvaguardas, para que tengan ayuda de todo tipo, acceso a la comunicación, dependiendo del tipo de comunicación que cada uno tenga. Pero no solo eso, también es que se reconozca el enfoque de género en el acceso a la justicia, que se reconozca el enfoque de edad, porque hay enormes diferencias entre un niño con discapacidad, una mujer con discapacidad que se presenta a un juicio, aquellas mujeres que tienen violencia doméstica y que tienen una discapacidad en una enorme frecuencia, no cuentan con ese enfoque de género que deberían de tener los jueces para ese caso tan particular que es la violencia de género contra las mujeres y niñas con discapacidad. Y también implica que las personas con discapacidad puedan actuar como testigos en un juicio, igual con los debidos ajustes de procedimiento y salvaguardas, y sobre todo algo muy, muy importante es que puedan ser jueces, que puedan ejercer como miembros del acceso a la justicia justamente, porque hay muchos abogados que tienen una discapacidad y que también requieren de ajustes razonables para poder ejercer su profesión en el acceso a la justicia, pero cuando son personas con discapacidad. Todo eso es el acceso a la justicia, que es amplísimo y que lamentablemente no hemos alcanzado no solamente en nuestra región, sino en casi ninguna parte del mundo. Ha habido trabajo, se está avanzando, se está capacitando a los jueces, se está capacitando a todos los miembros del Poder Judicial, pero hace falta todavía muchísimo para alcanzar el real acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que es una parte importantísima del ejercicio de sus derechos. Y ahí podemos también vincularlo con el artículo 12, ¿no? La capacidad jurídica de las personas con Claro, discapacidad. van ligados absolutamente. Es frecuente que esas personas que no tienen derecho a igualdad ante la ley, que es lo que representa el artículo 12, sean
si cometieron algún delito, como decía yo antes, sean enviadas a un hospital psiquiátrico porque como tienen un tutor, están interdictas, no tienen, entre comillas, derecho a un juicio justo. Entonces, el no tener igualdad ante la ley, el no cumplir con el artículo 12, las hace tampoco tener acceso a un juicio justo. Esto además de todo lo que conlleva, porque la mayoría de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual se les niega el derecho a ser iguales ante la ley, que es el artículo 12. Entonces lo someten a esta figura de la tutela, que ya está absolutamente prohibida por la Convención y por el artículo 12 y su observación general número 1, y que muchos de nuestros países de la región, empezaron ya a eliminar de sus leyes, a reformar sus leyes para eliminar esta figura de la tutela, lo que es fantástico y digno de celebrarse. Nada más que todavía falta mucho para que acaben de entender cómo llevarlo a la práctica correctamente, porque quitar la tutela solamente no va a permitirles a las personas con discapacidad ser completamente, enfrentar el juicio o llevar una vida independiente, como lo dice el artículo 19. Hace falta capacitación en la sociedad, capacitación a los médicos, a los juristas, a la persona con discapacidad misma, para que pueda ejercer este derecho y todas esas salvaguardas y ayudas que parece que eso es lo que les falta en nuestros países, que no acaban de entender lo que son los ajustes razonables y cómo implementar esas salvaguardas tan importantes cuando se elimina la figura de la tutela. Seguimos incursionando en los derechos. El derecho a la vivienda para las personas con discapacidad. Ese es un derecho importantísimo. Ahora que estábamos hablando un poco del artículo 19, el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad, hace 2 años el comité aprobó las directrices sobre desinstitucionalización, incluidas las situaciones de emergencia. Justamente porque durante la pandemia nos dimos cuenta que muchas personas con discapacidad que se encontraban en los hospitales psiquiátricos y en cualquier lugar de segregación, hubo muertes masivas, porque claro, el personal que los atendía salió a sus casas para resguardarse durante la pandemia, quedaron solos, sin información accesible. Entonces, eso nos hizo elaborar estas directrices sobre desinstitucionalización, las cuales hablan muy específicamente de la importancia de que todo el ambiente para la desinstitucionalización sea propicio para las personas con discapacidad. Y entre esos puntos está lo que acabas de mencionar, la vivienda accesible, que junto con un trabajo digno hace que una persona pueda realmente llevar una vida independiente en la comunidad. Esto de las viviendas accesibles también tiene su cierta problemática de entenderla los gobiernos, porque muchas veces identifican que hay que hacer colonias con viviendas independientes, lo cual es completamente opuesto, porque volvemos al enfoque de la segregación, ¿verdad?, en las personas con discapacidad. Entonces, esto ha sucedido en algunos países. Colonia para las personas que sufrieron por la guerra y que tienen discapacidad, y entonces es otra vez volver al asunto de la segregación. Y también entienden que hay que hacer viviendas tipo para, haz de cuenta que se hagan 100 viviendas y una vivienda para persona con discapacidad, accesible físicamente, según entienden ellos. Y lo que no saben es que también la accesibilidad es un asunto individual. Cada persona requiere algún tipo diferente de accesibilidad. Habrá una persona con problemas, con una discapacidad motriz, que no requiera necesariamente una rampa, que requiera un elevador, por ejemplo, o un salvaescaleras. O, es decir, siempre se ha perdido la idea de que se tiene siempre en cualquier tipo de discapacidad, hay que consultar primero a la persona cuáles son sus necesidades, qué tipo de vivienda requiere. No hacer viviendas homogéneas para personas con discapacidad.
en las cuales, bueno, quizás sí se piensa en un baño accesible, con una puerta más amplia, con un lavamanos bajito, pero no todas las personas con discapacidad van a requerir esto. Quizá la va a ocupar una persona sorda, que lo que requiere son señales luminosas para cuando suene el timbre o cuando hay alguna persona que trata de entrar a la casa. Entonces son necesidades individuales, así que hay que revisar muy claramente el artículo 9 con su observación general que nos habla que hay que preguntar a la persona con discapacidad cuáles son sus necesidades. Sí, y el problema es cuando ingresan de joven a un núcleo de vivienda y después la persona termina incapacitándose. Sucede, por eso es todo individual. Exacto. Si la persona ingresa a ese grupo de vivienda y resulta después con una situación de discapacidad, pues hay que adecuar la vivienda a las necesidades de esa discapacidad que resultó después. ¿Y cómo la vamos a adecuar? No lo sabemos, dependiendo de las necesidades especiales de esa persona. Así que el asunto de la discapacidad es fundamental, porque además, perdón, de la accesibilidad, porque la accesibilidad nos da oportunidad de tener acceso a todos los servicios que se encuentran en la sociedad. Por eso hay que construir con diseño universal. Es decir, una cosa es la accesibilidad que requiere una persona en lo individual, en su medio privado, en su casa, y otra es la que necesita cualquier persona en el medio ambiente. Por eso se habla de que todos los edificios públicos, los que ofrecen servicios al público, deben de tener accesibilidad universal para que cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad transitoria o una mamá que va con una carriola o cualquier persona, un adulto mayor, pueda tener acceso a ese edificio que ofrece servicios al público. Esos son los dos enfoques de la accesibilidad, el que se da en lo individual y el que debe de existir como accesibilidad universal para que todos los servicios realmente sean para todos. Vamos a cambiar un poquito el viraje. La forma de exigibilidad, cuando se ha firmado el protocolo facultativo, ¿qué es la herramienta de la queja? El protocolo facultativo permite a cualquier persona con discapacidad que perciba que se le está violando alguno de los derechos contemplados en la convención, después de haber agotado todos los mecanismos nacionales, es decir, después de haber presentado su queja ante las comisiones nacionales de derechos humanos o los consejos contra la discriminación e incluso a nivel jurisdiccional, es decir, que haya presentado una demanda penal contra la violación de ese artículo en específico. Y la respuesta que haya recibido en los mecanismos nacionales que acabo de mencionar, o no haya ninguna respuesta, o la respuesta haya sido negativa, con esos documentos que haya obtenido de esas instancias, puede presentar su queja con nosotros en el comité. Hay un procedimiento que se encuentra en la página del comité en donde te lleva paso por paso cómo puedes presentar la queja, cómo es la mejor forma de sustentarla para que sea aceptada, ¿verdad? Porque tiene que presentarse exactamente qué artículo ha sido violado, de qué forma piensa esa persona que ha sido violado, cuáles son las respuestas que tuvo de los mecanismos nacionales y por qué esta persona piensa que no se le ha resuelto esa situación. Entonces, al llegar al comité, ya nosotros la estudiamos y si procede, si lleva todas lo que precisa el reglamento, entonces, bueno, se le contesta al Estado parte con recomendaciones. Es muy interesante. Yo siempre les digo que presenten la mayor cantidad de quejas posibles, porque es una forma de visibilizar lo que está sucediendo y es diferente a cuando el Estado parte pues presenta su examen y luego recibe las recomendaciones, luego tiene que pasar 4 años para que vuelva a presentar el examen o más, ahora que se nos atravesó la pandemia y que estamos un poco atrasados. Entonces, en cambio, con la queja, lo que el comité hace es pedirle al Estado parte que en 6 meses le informe al comité qué ha hecho para resolver este problema, qué leyes que ocasionaron esa queja
han sido reformadas para solucionarlo. Entonces, aunque lo presente una sola persona, acaba siendo una ayuda para la solución de todas las personas que han tenido ese mismo problema. Y mucha gente te dice, no, es que yo no me quiero quejar porque no pasa nada, no sucede nada, son muchos requisitos. Me refiero a quejarse simplemente en tu país. Sí, Y sí, yo sí. siempre les digo, hagamos el esfuerzo. Puede ser que sí sea un poco burocrático tener que presentar la queja en las instancias de tu país, esperar a que te contesten, acumular esos documentos para después enviarlos al comité. Pero la respuesta es importante porque estamos beneficiando no solo al caso particular, como decía yo antes, Claro. sino a todos aquellos que hayan presentado ese caso, y la respuesta será bastante más rápida que sola con las recomendaciones que se dan al Estado parte. Entonces, sí los insto siempre a las personas con discapacidad a que se animen a presentar la queja, a que sepan que hacerlo representa un esfuerzo, sí, pero que va a redundar en soluciones más rápidas, que crea una jurisprudencia dentro del comité, la cual pueden usar, porque yo he escuchado en muchas reuniones a nivel internacional que se usan quejas de un país que fueron aprobadas por el comité para poner de ejemplo en ese seminario en particular. Entonces se van difundiendo a nivel de todo el mundo aquella queja que se presentó en ese país y que representa un caso icónico. Así que sí vale la pena que hagan el esfuerzo. ¿Es un esfuerzo económico también? No, de ninguna manera. Bueno, es un esfuerzo económico porque ya sabes, a veces si estás en tu país tienes que contratar un abogado para que te ayude, tienes que Mm. sacar fotocopias, etcétera. Pero si la queja procede, una de las cosas que le ordena el comité al país en comento es que le reintegre a esa persona con discapacidad todos los gastos que haya o que le haya ocasionado el trámite de esa queja. Todos, así hayan sido durante 4 años, todos, así, por eso nosotros les recomendamos que guarden todos los papelitos de la fotocopia, del esto y del otro, porque el comité le ordena al Estado parte que con recursos públicos le reintegre a esa persona, porque es como un castigo, ¿no? Le Mm. reintegre todos los gastos que le haya ocasionado esta queja en su país y fuera de él. Bárbaro, muchísimas gracias. Por esta nueva recomendación, ¿no? Que eh, nosotros no estábamos al tanto totalmente, sabíamos, ¿sí? De este instrumento, sabíamos que el país tiene después 6 meses, pero no al detalle como hoy nos ha instruido usted. Muchas gracias. Si presenten quejas. Vamos a presentar quejas. ¿Cómo vienen siendo las herramientas de participación y apoyo a los diferentes equipos de apoyo a la convención? No sé si quedó claro, quedó medio. Tal vez te refieras a los mecanismos independientes Sí. que revisan en la implementación de la convención. Bueno, el artículo 33 dice Mm. claramente Sí. que hay dos formas de revisar la implementación de la convención. Una es con un organismo dependiente del gobierno que coordine a todos los ministerios del gobierno, obviamente, para que envíen información de cómo se va implementando. Este organismo que designe el gobierno tendrá que ser quien supervise cómo se está implementando en cada uno de los ministerios, pero ese es de parte del gobierno. Y Mm. el otro son los mecanismos independientes, que puede ser uno o varios, por eso hablo de los mecanismos independientes. La recomendación que da la convención es que estos mecanismos independientes se encuentren, digamos, instalados en las comisiones nacionales de derechos humanos, porque las comisiones nacionales de derechos humanos, la mayoría, y ojalá si fueran todas, son órganos autónomos que deben de estar reconocidos por los principios de París para las instituciones defensoras de derechos humanos. Eso les da una categoría de enorme representatividad y les da esa autonomía para poder supervisar la implementación en general de los derechos humanos, pero en particular de las convenciones. Entonces, al estar ese mecanismo
o mecanismos independientes dentro de esta institución, lo hace también ser independiente. Y se dice también en el artículo 33 que debe haber un consejo que sea el que supervise lo que está haciendo este mecanismo independiente. Y ese consejo debe estar formado por personas con discapacidad. Entonces, ¿cuál es el apoyo? Bueno, esos gastos de la implementación del mecanismo independiente deben de correr por medio de esa Institución Nacional de Derechos Humanos. Ellos deben de proporcionarles a esas organizaciones de la sociedad civil, bueno, que mandan un representante al Consejo, pues el transporte, si están por ejemplo, en ciudades que no están en la capital, por ejemplo, debe de tener un salón en donde se reúne este consejo que sea accesible, que por supuesto tenga intérprete de lengua de señas, que los documentos estén en formatos accesibles, en lectura fácil si hay algún miembro con discapacidad intelectual. Todo eso lo dice claramente el artículo 33 y porque las personas con discapacidad que van a formar parte de ese consejo, pues tienen que tener recursos para poder moverse, no sé, cada mes que se reúne este consejo o cada 2 meses cuando lo decidan, ¿no? Entonces, eso está claramente implementado en la convención y debe de ser exigido al Estado. Es decir, parte del ejercicio de la comunidad o del ejercicio de las organizaciones de personas con discapacidad es estar muy en conocimiento de lo que dice la convención para poderle exigir al Estado parte que cumpla con eso, que cumpla para que ese consejo y ese mecanismo independiente puedan funcionar adecuadamente y puedan realizar las evaluaciones independientes, por ejemplo, de cómo se están llevando a cabo las violaciones a los derechos humanos en los hospitales psiquiátricos, en los asilos, en cualquier lugar de segregación, que tiene que ser supervisado no solo por el gobierno, sino por los mecanismos independientes. Y eso también puede ser un motivo de queja. En el caso de que el gobierno no esté respondiendo, los miembros de la asamblea consultiva que formen parte, que sean miembros con discapacidad, que estén formando parte de ese mecanismo independiente, pueden presentar una queja primero ante las instancias del país y después ante el comité, diciendo que no están recibiendo los apoyos adecuados para llevar a cabo sus funciones como parte del mecanismo independiente de monitoreo de la convención. Ahora, para ir redondeando, porque el tiempo es tirano y la verdad que pasaríamos horas conversando esto. Usted en el mensaje del 3 de diciembre, que dicho sea de paso, mil gracias por su aporte, afirma la falta de implementación de las directrices de desinstitucionalización por parte de los Estados miembros. Nos quiere- Claro, estas directrices son las que te comentaba hace un rato, que se elaboraron hace 2 años y que fueron aprobadas por el comité. Cuando nos dimos cuenta que en la pandemia estaban, digo, obviamente ya sabíamos que no se estaba cumpliendo bien con el artículo 19 porque seguían existiendo estos hospitales monovalentes tipo manicomial y asilos y sobre todo para niños que está muy prohibido. Entonces lo sabíamos y lo estábamos obviamente cuestionando a los estados parte durante los exámenes, pero claro, la pandemia fue una situación crítica que nos hizo ver que no se estaba aplicando, puesto que hubo muertes masivas, como decía yo antes, en esos lugares de segregación. Luego vino la guerra de Ucrania y todo eso nos hizo ver que teníamos que hacer algo más para que los estados parte entendieran la necesidad de cumplir con el artículo 19, que es el derecho a una vida independiente en la comunidad, y para eso tenían que desinstitucionalizar a las personas que se encontraban segregadas en los asilos, en los hospitales psiquiátricos. Entonces, elaboramos estas directrices sobre desinstitucionalización que hablan de un proceso que lleva tiempo, pero las directrices marcan paso a paso cómo es este proceso, qué se debe hacer primero, qué después, qué simultáneamente, cómo debe de participar las personas con discapacidad que están institucionalizadas en este proceso, no ser algo que hagan
el gobierno y los directores de las instituciones, cómo prepararlos para la desinstitucionalización, la importancia de que simultáneamente se estén preparando los apoyos comunitarios para que, como decía yo antes, la vivienda digna, el trabajo digno, en dónde va a vivir esta persona, porque ella debe o él deben de decir dónde van a querer vivir, porque esa es la razón en el artículo 12, cómo, dónde y con quién quieren vivir. Todo eso debe de ser parte de este proceso de desinstitucionalización que ya venía contemplado en el artículo 19 y su observación general número 5, pero que no se estaba cumpliendo y que por eso las directrices de desinstitucionalización vinieron a ser otra herramienta sobre la observación general número 5 del artículo 19, pero que lamentablemente hace 2 años que fueron aprobadas y no sentimos que los estados parte estén entendiendo y estén aplicando estas directrices. Por otro lado, la sociedad civil de personas con discapacidad ha tomado estas directrices de una manera fantástica. Se han elaborado muchísimos talleres en todo el mundo organizados justamente por organizaciones de la sociedad civil. Aquí en nuestra región ya se formó la Coalición Latinoamericana para la Desinstitucionalización, que son Uruguay forma parte de esta coalición y están tratando de que esas directrices entren en funcionamiento en todos los estados parte. A esas directrices me refiero yo, porque ya es mucho tiempo de que llevan 2 años y todavía no vemos más interés que el de las organizaciones de la sociedad civil, que al tomarlo tan interesadamente, tan fuertemente, están haciendo todas estas reuniones, talleres, seminarios, están poniéndolo en las redes, están tratando de que se vea la enorme necesidad de que se apliquen las directrices sobre desinstitucionalización. Y no puedo cerrar sin hacerle una pregunta fundamental sobre la inclusión en la educación. Es una pregunta tan importante porque lamentablemente el artículo 24 de la Convención que se refiere a la inclusión educativa es uno de los que más trabajo está costando en todo el mundo. Al parecer, la mayoría de los estados parte de la Convención siguen apostando por la educación especial, siguen sin entender que no hay dos educaciones, no hay una educación especial y la educación regular. No, la Convención no aprueba para nada la educación especial. La aprueba en el sentido de que los maestros de educación especial tienen que ser los monitores de los chicos que se incluyan a la educación regular, pero que también es un proceso, al igual que el proceso que hablábamos para la desinstitucionalización. No vamos a sacar un niño que se encuentra actualmente en la educación especial y lo vamos a meter al aula regular sin antes haber hecho un proceso, sin haber estudiado, sin haberse reunido los maestros, los alumnos sin discapacidad y los alumnos con discapacidad, el psicólogo de la escuela, el trabajador social, los mismos padres de niños con y sin discapacidad. Todo ese es el equipo educación para ver qué necesidad específica va a tener este niño que se va a incluir a la educación regular, para ver de qué manera cada uno de esos miembros del equipo, que hablo de todos, familias de niños con y sin discapacidad, niños con y sin discapacidad, para poder dar una opinión de qué creen que sería la mejor forma para la inclusión de ese alumno. Desde luego también está la parte académica, cómo se va a adaptar ese currículo, si ese niño necesita un maestro de lengua de señas, una intérprete de lengua de señas en el aula, o necesita un maestro de educación especial como su monitor, quizás los primeros días, o necesita que alguien le tome los apuntes, que puede ser ese mismo maestro de educación especial. O sea, otra vez volvemos a la individualización de las necesidades. Ese niño que va a ingresar a una educación regular tiene que ser estudiado por él mismo y por todos los que lo rodean para que esos ajustes razonables que se le hagan, esos apoyos, sean precisamente los que realmente necesita y que todos participen en esa inclusión educativa. Y no después nos topemos con que los padres de los niños con discapacidad se opongan a que se incluya un niño con discapacidad en una escuela de educación regular, porque argumenten que su niño se va a atrasar y tonterías como esas. Si desde el primer momento los tomamos en cuenta como para que sean parte del equipo inclusivo,
todo cambia de vista, todo el enfoque es, yo también voy a contribuir a la inclusión de este niño con discapacidad. Entonces hay que pensar de una manera holística para ese proceso de incluir a la educación regular. Pero como decía yo antes, lamentablemente los estados parte siguen apostando por eso. Hace poco, una de las investigaciones que hicimos, que es otra parte del protocolo facultativo, no solamente las quejas individuales, sino también se puede hacer una investigación a un país porque se esté violando masivamente uno de los artículos. Bueno, esto ya se hizo en 4 ocasiones, en 4 países diferentes, por diferentes artículos, y a España se hizo uno justamente por la violación al artículo 24, que es la inclusión educativa. Entonces, eso nos demuestra que no solo es un problema de nuestra región, sino España, que es un país europeo y que pues no tiene problemas económicos, tampoco entiende cuál es la educación inclusiva. Entonces sí tenemos que seguir trabajando intensamente en la educación inclusiva para que se entienda, como dije, que es un proceso que deben de intervenir muchísima gente y que no hay 2 educaciones, hay una sola, la inclusiva. Mil gracias por esta hermosa entrevista. Hemos aprendido muchísimo, como siempre, y gracias por estar siempre para nosotros. Cada vez que la convocamos, enseguida dice que sí. En Uruguay se te quiere muchísimo, a pesar que Qué no hacía, bueno, yo también por- los quiero mucho y voy a ir porque pronto a Uruguay ay, seguramente a conocer ese precioso país y la agradecida con Ditec soy yo, en verdad es un honor para mí estar con ustedes y siempre que mis posibilidades lo permitan voy a seguir estando a su disposición porque no hay nada más importante que lo que están haciendo ustedes, difundir estas cosas de la manera más masiva posible. Así es que la agradecida soy yo por este esfuerzo que están haciendo ustedes por difundir todos los conceptos de la inclusión de las personas con discapacidad, porque todos como sociedad necesitamos ser parte de esa inclusión. muchísimas Muchísimas gracias. Será hasta pronto. Gracias. Adiós. gracias. Hasta luego.